El descaro y la impunidad con la que han obrado los distintos miembros del PSOE que están siendo investigados por las tramas de corrupción ha dejado un auténtico reguero de pistas que está siguiendo la UCO y que va a aprovechar la justicia. Y no hablo del hermano de Koldo ingresando dinero en cajeros automáticos, ni del guardia civil Rubén Villalba dejando de emplear su tarjeta de débito porque estaba empleando el dinero que le daban. Hablo de discos duros y de pendrives. Hablo de emplear todo el aparato del PSOE para darle autobombo a Begoña. Hablo de directamente ascender a aquellos policías y guardias civiles que hacen exactamente lo que les dices, sin ningún tipo de justificación, y dándonos a entender que estaban todos metidos en el ajo. Luego entenderéis por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Cuando lleguemos al apartado de Begoña podéis tomároslo de dos maneras. O reís o lloráis. Yo prefiero tomármelo como algo jocoso, porque verdaderamente clama al cielo. La primera que tenemos tiene trampa. La audiencia abre la puerta a investigar al PSOE por financiación ilegal si aparecen más pruebas. Y aquí podríais pensar que qué buena noticia. Lo sería si quien presentó la querella la hubiese redactado en condiciones. El juez Santiago Pedraz considera que la querella que presentó el PP el pasado 14 de octubre no incluye información suficiente. Es decir, que era una filfa de querella, simplemente para ponerse la medalla. La realidad es que el PP no sabe poner querellas. La Audiencia Nacional ha rechazado la querella que interpuso contra el PSOE por falta de datos corroborantes. Y esto lo hacían porque Vox estaba presente en las acusaciones populares de todos los casos que guardan relación con el PSOE. Sin embargo, queda abierta la puerta. Si desde la sociedad civil se presenta una demanda en condiciones, entonces sí que se podría investigar. Yo os recuerdo que un socio de Aldama dijo que había llevado a la sede del PSOE en Ferraz 90.000 euros dentro de bolsas de cartón. Lo siguiente que tenemos, y por esto hablo de temeridad y de torpeza cuando me refiero a los integrantes de esta banda, que es lo que son, una banda, es la siguiente noticia. Ábalos veraneó en 2020 en una villa de lujo en Marbella por 20.000 euros que no pagó él. Pero es que la villa estaba al lado de un burdel, no lo digo por exagerar, es que es verdad, estaba al lado de un burdel, y mandó primero a Koldo con la mujer. Así que no son los genios del mal que nos estaban vendiendo. Malos sí, un rato, pero de genios no tienen absolutamente nada. De hecho, aunque ya llegaremos después, no es listo ni siquiera el abogado de Begoña. El inmueble está ubicado en la urbanización Villa Parras Palomeras, en la Milla de Oro de Marbella, a escasos metros de Puerto Banús y contiguo al famoso prostíbulo Milady Palace. Varios testigos confirman la presencia del hijo del primer matrimonio, Víctor Manuel Ábalos. Pero es que además los responsables del edificio han corroborado que estuvo allí. Fuentes consultadas aseguran que no pagó él. Luego otra torpeza garrafal, y toca hablar de Marisu Montero. La misma que estuvo en Andalucía cuando los ERES, la misma que impidió que se recuperaran los 680 millones malversados, y la misma que actúa como escudera del hermano de Sánchez con ese famoso informe de Hacienda que no tiene membrete y que ni siquiera está firmado. Aldama estuvo 1 año y medio defraudando IVA con hidrocarburos sin que Hacienda hiciera nada. Qué ágiles y hábiles son para pillar a algunos y qué torpes para pillar a otros. A no ser, claro está, que no les interesará pillarles. Porque recordad que si en la cuestión sanitaria aparece Illa, Armengol, Ángel Víctor Torres, Ábalos, Koldo y compañía, en lo de los hidrocarburos aparecen, por ejemplo, Reyes Maroto y Teresa Rivera. Pero claro, es que el nombre de Marisu Montero es más jugoso todavía. El gobierno de Sánchez, a través de la agencia tributaria, detectó que el fraude en el pago del IVA de la empresa Villafuel SL empezó en noviembre de 2022, solo mes y medio después de recibir la licencia de operadora gracias a los contactos que tenía en la trama Koldo García. Noviembre de 2022, mirad. Hacienda ya investigaba en 2022 los contratos de Interior y Adif con la trama Koldo. Según consta en varios documentos del sumario judicial, el ministerio que dirige Marisu Montero reclamó información detallada a los departamentos de Marlaska y Ábalos. En 2022 ya estaba al corriente en la compra de material sanitario. ¿Por qué no hizo nada? Esto es como lo de Sánchez, ¿no? Que al principio sí que autorizó que viniese Delsi, pero luego cuando se enteró de que no podía pisar suelo europeo se echó para atrás. ¿Cómo va cambiando la versión de un día para otro, no? Pues mirad. Sánchez y Ábalos se aprovecharon de que Delsi no aparecía en el sistema informático para colarla en España. Porque os recuerdo que según consta en el informe de la UCO, resulta que Aldama le había preparado una reunión a Delsi con Zapatero y con Pedro Sánchez. Que hablando de Delsi la Fea, un empresario venezolano y mano derecha de Delsi Rodríguez también reconocía como el jefe Ábalos. Pero esta es todavía mejor.
Como se puede robar 2 veces, sabéis que ahora esos aeropuertos elefantiásicos que construyeron con dinero que venía de Europa los quieren emplear para meter ahí inmigrantes ilegales. El negocio de la trata moderna de seres humanos. Pues resulta que el aeropuerto donde el gobierno quiere ubicar inmigrantes es de un moroso vinculado también a Delsi la Fea. De lo que se entera uno, que los demás hemos de ser muy tontos porque estos negocios solo los hacen ellos. Y ahora vamos con otra noticia, de la que se pueden sacar 2 posibles conclusiones. Un informe de la Policía Nacional asegura que Víctor de Aldama hacía labores de confidente. Os voy a resumir la noticia brevemente. Solicitaron que tuviese un arma reglamentaria, y de aquí se pueden deducir 2 cosas. La primera, que Aldama fuese un topo que le han colado al PSOE para pillarles a todos y que le tengan en prisión para protegerle. Recordad que tirotearon su coche. O la segunda, que al igual que tenían guardias civiles en nómina, como aquellos que les facilitaban los teléfonos móviles que luego destruían, también tuviesen en nómina a policías nacionales. El comisario principal de Valencia, por cierto de donde es Ábalos y donde ha hecho negocios con inmobiliarias, pidió una licencia de armas para Aldama con el argumento de que sus colaboraciones suponían un riesgo para su integridad física. Lo describió como una persona que goza de un gran prestigio en el ámbito policial, donde se conoce por su actitud altruista. Que por otra parte, al igual que veíamos a la Fiscalía actuar como defensa de Begoña o del propio David Sánchez, ahora van a emplear la Fiscalía también en el caso Delsi. La Fiscalía sale al rescate del gobierno, el viaje de Delsi respondía a intereses de Aldama. Bueno, vamos a suponer que efectivamente fuese así. Vamos a aceptar lo que nos plantea la Fiscalía, que de quien depende del gobierno pues ya está. ¿Y qué con perdón cojones hace un presidente, un ministro, un asesor, todo el aparato del Estado vaya, trayendo una tía que no puede pisar suelo europeo por los intereses de un particular? Pero te digo más, ¿por qué despidieron a un vigilante de seguridad si era por los intereses de un particular? Pero que te digo todavía más, ¿por qué narices mandaron a los agentes del CNI que estaban en Barajas que se fuesen a su casa desde arriba? Si según la Fiscalía era para los intereses de un particular, que era de Aldama. Y ahora vamos a por Marlaska, siguiendo con el argumento de la Fiscalía. Premiando la corrupción, Grande Marlaska ascendió a todos los mandos policiales que estuvieron implicados en el Delsi Gate. A ver, Fiscalía, ¿por qué el ministro del Interior ha ascendido a los policías que estaban allí para que venga una persona que no puede pisar suelo europeo por los intereses, según vuestro argumento, de un particular que era de Aldama? Que esa es otra. A ver cómo justifica ahora Fernando Grande Marlaska el que no sabía nada, porque nadie sabía nada menos Ábalos, que era muy listo y muy malo por lo visto, porque ha ascendido justamente a los policías que estaban allí cuando el Delsi Gate. Pero vamos ahora a cuestiones más interesantes. Primero vamos a ver lo que ha requisado la UCO, que es muy interesante, y luego lo de Begoña, que es interesante y divertido. 2 titulares que se entienden mejor juntos. La Guardia Civil examina 2 discos duros de Ábalos con información sensible sobre el uno, es decir, Sánchez, y la otra, un disco duro y 2 pendrive de Ábalos amenazan al gobierno, lo que hay es muy gordo. Y la información que tienen estas 2 noticias es muy interesante, pero si leemos entre líneas es más interesante todavía. Lo primero y más evidente es que aquí algo gordo tiene que haber, y nosotros solo nos hemos enterado de lo más superficial, la punta del iceberg. Pero lo segundo es que este material estaba en posesión no de Ábalos, sino de Koldo García. Y ahora yo formulo la siguiente pregunta. Si tú cometes un ilícito, lo suyo es que intentes destruir las pruebas. ¿Por qué alguien, en este caso Ábalos, le pediría a su número 2 que guarde pruebas que te involucran, que te incriminan? Pues muy sencillo, porque tienes cómplices y te lo guardas por si acaso te traicionan, para tirar tú de la manta, ¿no? Los soportes informáticos fueron intervenidos por los investigadores en casa de Koldo García. Cuando los agentes se lo llevaron, el cabecilla de la trama dijo: lo que hay dentro es muy gordo y no vais a poder desencriptarlo. Mientras tanto, el exministro solicita a la Audiencia Nacional que se le devuelva, alegando que contiene material privado y personalísimo. En tono nervioso, Koldo dijo: eso no es mío, es de Ábalos. Seguidamente añadió: lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado. Yo no creo que lo que haya dentro de eso sea algo que salpique a Aldama. De Aldama no es un pez gordo. Yo me quedo con esto, que es sobre el número 1, es decir, Pedro Sánchez. Y ahora ya pasamos a lo de Begoña, que es muy gracioso, creedme que lo es. Lo primero, el juez Juan Carlos Peinado avisa a Begoña Gómez de que el tráfico de influencias es un delito grave porque afecta a toda la sociedad.
Los magistrados precisaron que para que exista tráfico de influencias basta con el simple ofrecimiento de ejercer dicha influencia. Y tiene penas bastante graves. De hecho, de cárcel. Lo segundo, Camacho, el que fuera ministro con Zapatero y actual abogado de Begoña, la ha liado pero bien, al decir que la Moncloa era el lugar de trabajo de Begoña. Moncloa trata de sacar a Begoña Gómez del jardín en el que la metió su abogado. Se señalaba textualmente lo que sigue. El señor Barrabés mencionó que en otra ocasión a la que acudió al Palacio de la Moncloa, que no se debe olvidar que es el domicilio actual y el lugar de trabajo de mi representada y de su cónyuge, es decir, Sánchez, coincidió un momento con el cónyuge de mi representada y que la conversación fue muy breve porque el cónyuge de mi defendida recibió una llamada de teléfono. El Ejecutivo, consciente de la metedura de pata, ha tratado de enmendar al abogado de Begoña al señalar en su respuesta que las acciones de asistencia política y técnica se circunscriben a la actividad del presidente del gobierno, que no es extensible a Begoña, por lo tanto no hay justificación de por qué han ido Barrabés o IH a la Moncloa a reunirse con Begoña. Pero ya lo que es desternillante es lo que vamos a ver ahora. Resulta que a los actos de Begoña no iba ni el apuntador, nadie. El PSOE ordenó movilizar sus fundaciones y empresas públicas para llenar los actos subvencionados de Begoña Gómez. El caso es que primero mandaron a una fundación. La Fundación Mujeres de Elena Valenciano, subvencionada por el gobierno, hizo 3/4 partes de lo mismo. Promocionó los actos de Begoña Gómez. Porque al llamamiento del Ministerio de Industria no había ido nadie. Pero es que ni por esas. Tuvieron que buscar el apoyo de Correos, Red.es, la SEPI, ICEX, Trasga, la Complutense, Red Eléctricas, Enisa, que solo les faltó invitar a la Asociación de Petanca de España. Claro, ellos contrataban salas del IFEMA y luego se veían todas las sillas vacías. Pero es culpa de ellos. Si hubiesen puesto un cartel en la sede del PSOE en Ferraz diciendo que hay barra libre y mujeres de compañía, allí van todos. El Tito Berni, Ábalos, Koldo, Óscar Puente, todos, lleno absoluto. Les falló el marketing. Claro, esto también te lo puedes tomar como lo que es, un acto de corrupción política, y entonces ya no es gracioso sino que es ofensivo. Recordad que esta mujer ha empleado, por ejemplo, una planta de Radio Nacional de España para grabar un podcast, o que ha empleado también la sala de autoridades de Barajas. Pero a estas alturas ya mejor nos lo tomamos con humor. Yo con lo que me quedo es que son extraordinariamente torpes. Yo no sé si han subestimado las capacidades de la justicia española, si han sobrevalorado las suyas propias. No sé muy bien cuál es la explicación, pero han dejado un reguero de pistas que, como esto siga así, va a haber que hacer otra cárcel para meter a todos los del PSOE, porque en las que ya tenemos no van a entrar. Ah, y por si esto fuera poco, el Supremo le ha dado un varapalo judicial a Sánchez. Resulta que él quería coaccionar a las empresas españolas para que incluyan los requisitos de la Agenda 2030 en sus objetivos. Y el Supremo le ha dicho a Sánchez que nanay, que él no es quien para entrometerse en el ámbito privado de las empresas. Estos se van a ir matando, pero se van a ir. Lo tienen complicadísimo ya para demostrar su inocencia y su honorabilidad. Este paso no les va a defender ni Rosa Villacastín, que lamentablemente después de todo lo que hemos visto todavía quedan sectarios que seguirán votando al PSOE. Sí. Sí, ya sabemos que el circo sigue mientras haya gente aplaudiendo a los payasos. Pero lo bueno es que esos payasos acabarán en la cárcel y no en el Congreso. Lince TV, política y noticias.